Soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar tocando el tema de la anatomía y fisiología de la deglución, así como la disfagia. Su clasificación en las medidas diagnósticas y terapéuticas, bajo la tutoría del doctor José Ortiz. Tenemos que comprender que la deglución es un proceso complejo, un proceso que es parcialmente voluntario y se refiere justamente al proceso del hecho del paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago y se constituye a partir de ciertas fases, que son tres, que son la fase bucal, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase que es voluntaria es la fase bucal. En esta se integra la masticación del bolo alimentario y su propulsión y el paso hacia la faringe. Después tenemos la etapa faríngea que ya es involuntaria, es una serie de procesos coordinados, secuenciales que empiezan con el cierre de la nasofaringe, gracias al velo del paladar, también la elevación y el cierre de la laringe y la apertura y la contracción por parte de la musculatura faríngea. Después de la fase faríngea, tenemos finalmente la fase esofágica, que es aquella en la que el bolo alimentario alcanza el estómago gracias a la contracción de los músculos y de la peristalsis del esófago, coordinados con la relajación del esfínter esofágico inferior. Así como mencioné, la fase oral es la única que es voluntaria en el proceso de la deglución. Las estructuras anatómicas que se encuentran implicadas en el proceso de la deglución son la articulación temporomandibular con sus movimientos de ascenso y descenso, también los músculos de la masticación. Entre ellos les tenemos al macetero, al músculo temporal, que es el más potente elevador de la mandíbula, al pterigoideo lateral, al pterigoideo medial. También los músculos del velo del paladar o el paladar blando. Entre ellos tenemos a los arcos, al arco palatogloso, al arco palatofaringeo, la lengua que está constituida por varios músculos, los músculos de la faringe, de la dilución. La lengua hace rápidos movimientos contra el paladar. Los movimientos van desde la punta hacia la base de la lengua, desde adelante para atrás, con el fin de expulsar la comida de la boca. En este punto, los músculos palatoglosos se contraen, haciendo que el arco se cierre y eso facilita que el bolo alimenticio pase por el istmo de las fauces de la porción oral a la porción de la faringe. La fase faríngea, que es la segunda fase de la dilución, el bolo alimenticio discurre por las porciones oral y laringea de la faringe. En este punto, el velo del paladar se tensa y asciende. ¿Esto para qué? Para cerrar el paso y evitar que los alimentos sean regurgitados hacia la porción nasal de la faringe. Gracias a los músculos supraoideos también asciende la laringe y con ella sube la faringe. Los músculos arítono epiglótico y tiro epiglótico hacen que descienda la epiglotis para proteger la vía aérea. Otro punto importante es que también la base de la lengua se aplica sobre la epiglotis para reforzar este cierre y los pliegues vocales son aducidos, cerrando así la luz de la laringe y protegiendo la vía aérea. Las fibras de los músculos constrictores de la faringe, tanto el medio, el superior, el inferior, se contraen y se relajan progresivamente para hacer pasar el bolo alimenticio de manera sucesiva e impulsarlo hacia el esófago. Una vez que el bolo alimenticio entró en el esófago, solamente el vómito puede hacer que regrese a la cavidad bucal.
la última fase, que es la fase esofágica. En este punto, el tránsito del bolo alimenticio va desde la porción laríngea de la faringe hasta el esófago. Y gracias al músculo constrictor inferior de la faringe es llevada mucho más hacia abajo para pasar finalmente al estómago. De todo este proceso de la dilución puede ser por estímulos de receptores ubicados en diferentes puntos de la faringe o la laringe y también pueden ser accionados por el sistema nervioso central. Estos puntos a nivel de todo el tracto digestivo se encuentran localizados generalmente por receptores en nivel de la lengua, en la úvula, en el paladar blando, en la pared posterior de la faringe. Y también, así como mencioné, pueden ser causados por una acción directa a nivel del sistema nervioso central. Finalmente, tenemos la disfagia. La disfagia es el, se define como la dificultad que existe para hacer que el bolo alimenticio pase desde la boca hacia el estómago y realizar también una adecuada deglución. Es una dificultad para realizar una adecuada deglución. Entre las causas, cabe mencionar a las causas orofaringias y a las causas esofágicas. Entre las causas orofaringias tenemos presente a las faringitis, a las amigdalitis, a las candidiasis, por ejemplo, todo proceso inflamatorio a nivel de la cavidad bucal o de la orofaringe que produzca limitación para la dificultad para la deglución por un proceso inflamatorio, ¿verdad? Puede producir una disfagia. También el divertículo faríngeo o bien condiciones neurológicas como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, el ACV, la esclerosis múltiple o también en el caso de tumores o posterior a ciclos de radioterapia pueden hacer también que se produzca cierto nivel de disfagia. Y por otra parte tenemos a las causas esofágicas. Entre las causas esofágicas cabe mencionar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también la acalasia, la hernia hiatal, el espasmo esofágico, tumores, también como consecuencia de la radioterapia o bien de carcinomas, de procesos reumatológicos como la esclerodermia, por ejemplo. Y al alterar todos esos mecanismos de la protección de la vía aérea, cuando existe cierto grado de disfagia, hay una alteración también en el mecanismo de protección de la vía aérea que puede ser que aumente el riesgo de aspiración y que el paciente presente una neumonía, una bronconeumonía por aspiración, que es un proceso grave que se suele asociar con alta mortalidad también, sobre todo en personas añosas, ¿verdad? Para la evaluación del mecanismo de la dilución hay que tener en cuenta ciertas formas de estudiarlo. Lo que se hace en estos casos es evaluar el movimiento, ya sea de los músculos faciales, la sincronización de los movimientos de la masticación, de la dilución, y eso se evalúa para alimentos sólidos, líquidos, también su relación con la protección de las estructuras de la vía respiratoria y se evalúan en diferentes texturas y consistencias. Este estudio de la dilución se puede hacer mediante el uso de una fibra óptica, que es la evaluación endoscópica de la deglución o FES, y o se puede hacer también una em, videofluoroscopía de la deglución, un estudio fluoroscópico. En este caso es un examen que se realiza mediante el uso de rayos X. Se utiliza líquido de bario por lo general
o bien puré de bario, o bien sólidos que estén recubiertos con bario para que pueda teñir las diferentes porciones del tubo digestivo. ¿Cuáles son las dos modalidades de tratamiento más objetivas entonces que tenemos? El más objetivo es la videofluoroscopía. Es altamente sensible, sin embargo, es un procedimiento que requiere del uso de rayos X, ionizantes, e implica una exposición a los rayos X. Por otra parte, no representa el contexto en el que se alimenta el paciente. No es lo mismo probar un estudio de la dilución con alimentos o líquidos de consistencia y de textura al que el paciente está habitualmente acostumbrado, que realizar un estudio en un medio en el que no se encuentra por lo general el paciente en condiciones normales y con una sustancia que no es la que consume habitualmente. En cambio, la evaluación fibroscópica de la dilución, que es la que se realiza usando una óptica, es también una prueba objetiva, es confiable, es sensible y tiene también la ventaja de que es segura, es portátil y es por lo general bien tolerada por el paciente. La evaluación endoscópica o fibroscópica de la dilución. Hay ciertos aspectos que tener en cuenta. Primero y principal, la anatomía de la faringe y de la laringe. Si hay alguna lesión estructural, presencia de algún tipo de tumor o de malformación o de alteración que impida un correcto proceso deglutorio. El manejo de la saliva y de las secreciones que pueden quedar ahí cantonadas a nivel de los senos piriformes, a nivel de valéculas, pueden llegar a pasar a vía aérea produciendo aspiración o penetración. También la efectividad de la tos es algo que se debe evaluar estimulando ciertos puntos a nivel de la vía aérea digestiva para ver la reacción, la respuesta al estímulo, em, al reflejo, la movilidad del velo del paladar, la contractilidad de la faringe, la elevación de la laringe y el movimiento de las cuerdas vocales, movimiento de aducción o de abducción si existe de repente alguna parálisis o una paresia que pueda dificultar, ¿verdad?, el cierre glótico y hacer que exista mayor riesgo de aspiración. Endoscópica de la dilución hay que tener ciertos preparados de alimentos y líquidos de consistencia adecuada para realizar el estudio. Existen estudios que recomiendan que el examen se realice con papilla y con un líquido espeso, podría ser un flan, un yogur. Y en cada consistencia se evalúa la existencia de ciertas alteraciones de la deglución. Por mencionar, primero tenemos el derrame posterior, que es cuando el bolo alimenticio permanece en los senos piriformes a nivel de la hipofaringe por 2 segundos o más antes del inicio de la etapa faríngea de la deglución. Otro punto son los residuos, que es cuando el alimento persiste en las paredes de la faringe, en los senos piriformes o en las valéculas después ya de producida la deglución. Eso es la presencia de residuos. Por otra parte, tenemos la penetración laríngea, que es cuando se produce entrada del alimento al vestíbulo de la laringe, encima del nivel de las cuerdas vocales verdaderas. Cuando el alimento pasa más allá, desciende más allá de las cuerdas vocales verdaderas, hablamos ya de una aspiración y no de una penetración. Y el alimento puede ir hacia las tráqueas y a las vías aéreas bajas. Y finalmente el reflujo se denomina hacia la regurgitación del alimento. Cuando pasa del esófago, retrocede hacia la laringofaringe. Muy importante en este punto tener en cuenta que el endoscopio tiene que estar situado entre el velo del paladar y la epiglotis. ¿Para qué esto? Para evaluar la llegada del bolo a la faringe.
En este punto es donde se logra ver toda la laringe y la hipofaringe. La etapa faríngea de la deglución en este punto es una etapa ciega. ¿Por qué? Porque la imagen por el ascenso, o sea, la elevación del velo del paladar, se produce una imagen blanqueada, ¿verdad? Después de la deglución, ahí sí, con la óptica se avanza hacia el vestíbulo para ver si existe penetración o aspiración del alimento y hay que continuar observando en esa posición por un cierto tiempo para valorar también la presencia de regurgitación o reflujo después de producido ya la deglución. Hecho el diagnóstico de la disfagia y el diagnosticado del punto en el que se produce la alteración en el mecanismo, en el proceso de la deglución, existen diferentes estrategias de tratamiento. En la disfagia orofaringea existen diferentes estrategias para reducir sobre todo la incidencia de neumonía por aspiración y manteniendo siempre un estado nutricional adecuado. El objetivo en este punto es mantener la vía oral siempre que sea posible, mantener el estado nutricional disminuyendo al máximo, evitando en lo posible las complicaciones respiratorias que puedan originarse como consecuencia de la aspiración de contenido alimentario. Se menciona tratamiento rehabilitador que se da mediante estrategias posturales, incrementando los estímulos sensoriales, haciendo prácticas neuromusculares o maniobras para la deglución. También la modificación de la consistencia, del volumen, la viscosidad del alimento, del bolo alimentario. Otras opciones ya un poco más invasivas son la gastrostomía endoscópica percutánea y finalmente los procedimientos quirúrgicos, cirugías a nivel del esfínter velopalatino, del esfínter glótico, del esfínter esofágico superior, por mencionar algunos. Hay que seleccionar en función de la severidad justamente de las alteraciones de la deglución. Aquellos pacientes que tienen alteraciones de la eficacia discretas, pero que tienen eh, seguridad, o sea, protegen bien la vía aérea, se pueden considerar en ellos mantener una dieta libre. Aquellos pacientes que tienen alteraciones moderadas sí ya requieren más ciertos cambios a nivel del volumen, de la viscosidad, la consistencia del bolo alimentario. Los pacientes que tienen dificultades o alteraciones severas en ellos también, aparte de las técnicas basadas en el cambio de la viscosidad y la introducción de técnicas posturales, se puede agregar ya también maniobras deglutorias y existe un grupo de pacientes en el que es tan grave la alteración que no se puede aplicar las técnicas de rehabilitación. En esos casos está indicado la colocación de una gastrostomía endoscópica percutánea. En los casos extremos, en los que el paciente, a pesar de todo eso, continúa aspirando secreciones orofaringeas, ya hay que considerar otras técnicas. En última instancia, una separación laringotraqueal en los pacientes que ya tienen alguna alteración de la apertura y de la relajación del esfínter esofágico inferior. Muchas gracias.